Bueno, volvimos al final de Halloween Macabro por el Seminario de Horror y Terror en Instagram, el Seminario de Horror y Terror, @Horror y Terror en Instagram somos. Y bueno, vamos a finalizar esta maratón del miedo. Sí, sobre todo, si viste mi cara con luz, con esto es peor. Si viste hasta ahora, les agradezco a cada uno de los que estuvieron, si lo vieron hasta ahora. Eh, Se complica un poco leer así, pero se va a hacer lo posible, inclusive lo imposible también, para poder leer con la luz en los ojos. Vamos a intentarlo. Vamos a leer un cuento llamado Specta Supra Te, que está en mi libro Roris. Acá lo pueden ver. Este libro fue editado por Guaricho. Lo pueden conseguir en Librería El Aleph, La Barca Antigua, en Dublín Libros también. Así que, bueno, en parte son una colección de 14 relatos de horror y de terror. Así que vamos a pasar a leer. No sé cómo, pero ahí está. Specta Supra Te. El colegio secundario no es solamente un lugar de educación, de contención, de sociabilización, de disciplinamiento y de testimonio del pasaje de la niñez hacia la adultez. Puede ser también parte del misterio, del horror, lo perturbador, lo inexplicable y lo extraño, colección de peculiaridades que pueden describir lo que narraré en estas páginas. Mi función es solo contar una historia que juzgo veraz, tal como lo hizo quien me la relató, alguien cercano a uno de los protagonistas. Creer o no en estos hechos queda en la pura y única decisión del lector. Los acontecimientos sucedieron en un antiguo y prestigioso colegio público de la ciudad de Buenos Aires, cercano a la Plaza de Mayo, del que no revelaré nombres reales ni lugares para preservarlos a los protagonistas de las repercusiones de esta anécdota. Ubiquémonos temporalmente en el lunes 18 de marzo de 1985. Durante la primera hora de clase del turno mañana, en uno de los cursos de primer año la profesora María Rodríguez enseñaba latín. Un alumno, Juan González, pidió permiso para ir al baño y tras solicitarlo 2 veces logró salir. A Rodríguez no le gustaba interrumpir sus clases. González recorrió el largo, algo oscuro y antiguo pasillo. En pocos segundos llegó al amplio baño en el que no había nadie más que él. Quizás por la inseguridad de la edad sentía vergüenza al usar los mingitorios, inclusive estando solo. Fue entonces a uno de los 5 cubículos donde se encontraban los inodoros, más específicamente ante el medio, y cerró la puerta para no sentirse observado. Las paredes divisorias, a su izquierda y derecha, eran de 2 metros de altura. Estaban hechas de placas de madera bastante viejas, ya escritas con virome, a pesar de haber sido pintadas pocos días antes del inicio de clases. Por encima de esas separaciones había un espacio de unos 75 centímetros hasta el alto y definitivo techo del antiquísimo edificio. En este alto espacio había largas vigas de acero, rastros de la antigua construcción. Mientras González se aliviaba descargando su orina con los ojos cerrados, escuchó un susurro siseante que sonaba a la voz
de una chica adolescente, desde muy arriba y lento en su pronunciación, diciendo algo que no entendió. Specta supra te. Asustado de que lo estuviera mirando alguna compañía intrometida y bromista, dejó de hacer sus necesidades como pudo y con el miedo de mojarse el pantalón. Mientras se subía nervioso y rápido la bragueta, volví a escuchar, aún desde arriba pero más cerca, el mismo lento y siseante murmurar: Specta supra te. Alarmado por el hecho de que una chica lo hubiera visto con su órgano sexual en la mano mientras evacuaba su vejiga, se apresuró, abrió la puerta y mientras lo hacía, esta vez la voz susurró desde las alturas con un dejo imperativo: Specta supra te. González salió nervioso del cubículo, mirando izquierda y derecha de todo el baño y, sorprendido, vio que no había nadie excepto él, su breve sombra y su reflejo en el largo espejo de las piletas para lavarse las manos. Abrió una por una las puertas de los otros habitáculos de los inodoros, pero nadie estaba allí. Aturdido y perturbado, volvió a la clase de latín. Nada dijo a nadie ese día. 2 días después, tras el primer recreo del miércoles, volvió a tener latín con Rodríguez. Al final de la clase, mientras la docente juntaba sus cosas para ir a la sala de profesores durante el recreo, González se le acercó y le preguntó cuál era el significado de specta supra te. Agregó que, aunque apenas entendía el latín por las pocas clases que había tenido, la frase le sonaba ese idioma. Rodríguez le preguntó con gesto adusto de dónde lo había sacado y él, avergonzado, le contó en voz baja lo vivido, mirando que ningún compañero estuviera cerca escuchando. La docente respondió apurada que debía fijarse bien en el diccionario para darle una respuesta exacta el lunes siguiente y se despidió. Nunca le dijo qué quería decir, ni el lunes siguiente, el otro miércoles, ni ningún otro día de clases. El chico era poco ducho en las materias de humanidades y hábil con los números, más cartesianos, previsibles, concretos y según él más útiles. Terminó el colegio 4 años después y luego fue un hábil contador público con los contactos que el más que respetable colegio y una buena universidad dan. 25 años después de aquel hecho del baño se hizo una reunión por los 20 años de egresados en el salón de actos del colegio. Fueron casi todos los alumnos, algunos convertidos en prominentes políticos o altos ejecutivos de empresas, tales el estatus y contactos que otorgaba el exigente colegio al haberse graduado en esta institución. También asistieron algunos pocos profesores invitados, entre ellos la Rodríguez, la profe de latín. Como suele ocurrir con algunos estudiantes, al recordar a aquellos docentes que le exigían a la hora del aprendizaje, los evocan con una estima por encima de otros porque no solo les transmitieron conocimientos, sino también herramientas para poder pensar por sí mismos y el valor del esfuerzo para conseguir objetivos difíciles. Cuando González y Rodríguez se dieron un fuerte abrazo y ella le recordó lo duro que era en su materia, aunque jamás se lo hubiese llevado, y él le recordó que si bien jamás la había reprobado, apenas recordaba algunas pocas palabras, pero le está agradecido. Un rato después, González vio que su antigua profesora estaba apartada, con el hombro apoyado en una pared, y se le acercó. Él jamás se había olvidado de la anécdota del baño, pero no sabía que ella tampoco. Con pocos rodeos le preguntó si recordaba aquello y si sabía, tras tantos años, qué significaba specta supra te, ya que ella nunca lo había respondido y él no había querido molestarla. Ella, sorprendida, se le acercó un poco más y le dijo en voz baja que ahora, que habían pasado tantos años y él ya no era un chico, le contaría todo, pero que no lo divulgase porque podría repercutir mal en su carrera.
Se corrieron a un rincón apartado, lejos de los demás, y ella le contó que entró a trabajar en el colegio poco después de haberse recibido, un año antes de tenerlo a él de alumno. Los profesores más antiguos del departamento de idiomas la duplicaban en edad, y ella se sentía intimidada ante algunos que eran considerados eminencias en la materia, que habían publicado libros, que poseían un renombre en el mundillo de los latinistas. Un día, uno de los más viejos, que se jubiló a fin del año anterior al que González entró al colegio, le contó una historia que ella no había creído porque su raciocinio le impedía pensar en que algo así pudiera ocurrir. Pero cuando ese día González fue al baño y le contó lo ocurrido, no le había quedado otra opción que creer. 30 años antes, de aquel lunes 18 de marzo de 1855, este profesor había tenido en latín de segundo año a una alumna brillante que tenía todo para ser exitosa cuando egresara. Era inteligente, buena compañera y de excelente conducta. Pero la tragedia fue atroz y comenzó la primera semana de marzo de 1955. Una epidemia de gastroenterocolitis afectó a algunos profesores y varios alumnos tuvieron horas libres. El veterano no especificó cuáles eran las medidas de entonces cuando los alumnos no tenían clase por ausencia sin aviso de un docente. La estudiante, de la cual no indicó el apellido, pero sí que su nombre era Laura, les dijo a las dos compañeras con las que estaba en el aula que iría al baño ubicado al lado del de varones. Por cuestiones del destino, que a veces propicia la gloria y otras la agonía, no había ningún alumno, profesor, directivo, preceptor o maestranza por los pasillos cuando Laura llegó a la puerta del baño. No existen los detalles exactos de cómo fue llevada por la fuerza al de varones, ya que los culpables negaron incluso contar lo sucedido. Pero fue violada en uno de los cubículos de los inodoros por 3 alumnos de cuarto año que no fueron sancionados ni apresados por aquel abyecto hecho. Tal vez por cuestiones de época, quizás por indolencia o por pretender cuidar más el prestigio de una institución que proteger a quienes la conforman, sobre todo una pequeña y débil adolescente. O vayas a saber por qué. Los 3 culpables solo tuvieron como pena buscar otra escuela para cursar el año siguiente. Nadie dijo nada al respecto en el colegio y los padres de la chica tuvieron un brevísimo tiempo de gracia con faltas no anotadas para que la hija se recuperara un poco. Apenas 2 semanas después del monstruoso acto del que fue víctima, Laura volvió al colegio. Sus compañeros no sabían nada de lo ocurrido, se les dijo que faltó porque había tenido una variación de la tos convulsa que no contagiaría a nadie. En la primera hora del día que regresó al colegio, el viernes 18 de marzo de 1955, precisamente en la clase de latín que impartía este viejo profesor, Laura pidió ir al baño alegando que se sentía mal y el permiso le fue otorgado. El veterano, que sabía lo que le había ocurrido, no dijo nada cuando la vio salir con la valija escolar en la mano. Pensó que sería algún capricho de la chica. Lo que ocurrió después se pudo deducir por el carácter de los hechos, aunque lo que siguió ocurriendo luego excede todo pensamiento racional. Laura entró sola con su mochila al mismo baño de hombres donde fue violada, que estaba vacío. Sacó una gruesa soga que ella traía anudada de su casa y, aunque se desconoce cómo hizo para trepar hasta allí, se ahorcó colgándose de una de las altas y viejas vigas de acero que están por encima del tercer cubículo del inodoro de baño de hombres donde había sido violada. En esta mochila valija encontraron una carta manuscrita de su puño y letra en la que decía que no toleraba más vivir así, que no concebía el cruzarse con los hijos de puta de sus violadores a diario, que nadie había hecho nada por ayudarla, que estaba desesperada, que sentía que no valía nada, que, y esto estaba escrito con un grueso trazo y subrayado,
Si ella podía, los haría padecer a todos por haberla hecho sufrir. Según este antiguo docente, desde entonces, a veces ellas apareció algunas personas en ese año, casi siempre adolescentes jóvenes. La profesora Rodríguez le dijo a González que por eso aquella tarde, hacía 25 años, le había respondido con evasivas, porque él había tenido suerte en su ignorancia y timidez, porque la voz de esa pobre chica, sobresaliente en todas las materias, pero sobre todo en latín, le había dicho con specta supra que mirara hacia arriba suyo, que la observara colgando y fantasmal y muerta desde la vieja y oxidada viga donde se había ahorcado. Esto fue Specta Supra Te. Leo los comentarios. Fue un chacarrillo lo que dijo Matute, que es un grande, es un amigo y coincidió con Isios. Los tendrían que haber condenado, pero esto es un cuento, es una historia inventada, digamos. Aunque ocurre algunas veces que han ocurrido casos policiales reales en los que los colegios se abren de gambas a veces, pero en otros tiempos. Gracias, Isios. Es la idea del terror y el horror, revolver las entrañas en cierta manera, Stephen King habla de 3 elementos: el horror, el terror y el gross out, el asco, ¿no? También. Creo que en la otra acepción el cuento en sí es de horror, pero no contiene, no obvia pasajes de terror también. Así que bueno, les agradezco a todos por haber estado en este día. Gracias, Gastón Matute, por el comentario. Les agradezco a todos por haber visto esta maratón de cuentos del 31 de octubre de 2020, en este Halloween macabro del 30 de octubre de 2020 y 31 de octubre, sí, bien. Así que bueno, los estoy esperando el domingo que viene con el seminario. Vamos a estar hablando sobre leyendas urbanas y creepypastas. Nos estamos viendo. Un abrazo grande para todos y todas.